estuvo como hablando a mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Y este tiempo, el clamor de la iglesia, la dirección que el Señor le ha dado a la iglesia es madurar, es poder crecer, es poder resistir al tiempo, es poder fortalecerse en el Señor. Y ha sido un tiempo donde hemos estado recibiendo de parte de Dios esta dirección para con nosotros, ¿sí? Pero no es tan solo aguantar, no es tan solo resistir, sino que también es poder conquistar, reinar, como lo que decíamos, tomar autoridad, también es poder movernos en fe. Amén. Y quiero compartirle hoy día una palabra que se encuentra en 1 de Timoteo 3:1. Y la palabra del Señor dice: la palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El que anhela guiar a otros, dirigir a otros, el que anhela cambiar realidades en la vida de la iglesia, buena obra desea. Y eso lo dice el Señor, lo hizo su palabra, no es para solo algunos. Todos tenemos porción, pero dice la palabra el que anhela, no dice el que, bueno, si me lo dan, bueno, si fuera mi oportunidad, es el que lo anhela, es el que lo desea. Él es el que lo tiene y lo dispone en su corazón. Y estamos habilitados para el liderazgo, amados. Lo dice la palabra del Señor porque todos somos líderes, de cierto modo. ¿Cuántos son padres o cuántos tienen hijos de los que se encuentran en este lugar? Amén. Hartas manos. ¿Cuántos son los hermanos mayores? Hay hartos hermanos mayores, ¿cierto? Ojo, los hermanos menores, los que vienen atrás, tienen puestos sus ojos muchas veces en los hermanos mayores. Entonces, podemos también ser líder desde esa vereda. No tan solo es acá en este lugar, sino que también en todo lo que hacemos, Dios nos está llamando a poder ser líder, a poder tomar autoridad, a poder caminar en esa línea. Y la semana pasada, el pastor Eloy, en un momento se acercó y me empezó a hablar de que él iba a las reuniones de la junta de vecinos. Y me decía, yo si bien participo, o sea, decía, yo antes no participaba de estas reuniones, pero he sentido en mi corazón que tengo que ir, escuchar y dar mi opinión, porque es importante que nosotros lo hagamos. Y yo le contaba en ese momento que, no se lo contaba a los pastores, esto es una primicia, esto está fresquita. Le contaba a los pastores, o sea, no le contaba a los pastores, pero yo hace ya 1 mes y medio, casi 2 meses, decidí, bueno, dentro de una reunión que hubo en el lugar donde vivo, decidí ser el administrador del lugar donde vivo. ¿Por qué? ¿Por qué decidí? Porque lo había hablado hace como 1 año con mi esposa y decía, acá los dineros de todos nosotros lo ocupan para celebrar Halloween. Y yo decía, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo no estaba de acuerdo con eso, pero yo no estaba ni participando, ni yendo a las reuniones, ni tomando, pero sí estaba pagando mi mensualidad. Entonces, como que eso empezó a mover mi corazón, no para desviarme, no para ir a esa reunión y no venir o no buscar del Señor, sino que para decir, basta, o sea, o doy mi opinión o tomo autoridad. Y decidí influir en mi ambiente y en el lugar donde vivo. Y siento que Dios nos llama a ser líderes a todos. Por eso decía, el que anhela, el que lo desea, no es tan solo esta vereda, sino que en todo lugar, en todo momento, en todo lo que hacemos. Amén. Pero dice que si nosotros lo anhelamos y lo deseamos, es necesario que la persona esté firme, que pueda tener firme su fe, porque imagínense, vamos a influenciar a otros afuera, pero tenemos que estar firmes también en lo que creemos, porque corremos el riesgo de que nos influencien a nosotros, porque el líder es una influencia, un líder es alguien que
puede contagiar a otro, puede animar a otro, puede ayudar a otro. ¿Cierto? Como lo que hicimos hoy. Fuimos a tomar autoridad a la calle, siendo influencia, llevando el reino de Dios a ese lugar, influenciando al otro, demostrando el amor, practicando lo que sabemos, y eso en todo lugar. Pero también corremos el riesgo de que nos puedan influenciar o mal influenciar a nosotros. Por eso tenemos que estar firmes. Por eso es que el Señor me recordaba todo este tiempo. Hemos estado hablando de estar firmes, de poder fortalecernos, de poder tener nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de tomar autoridad, nada nos distraiga, nada nos confunda, nada nos robe nuestra fe. Amén. Y estas características o requisitos nos llevan a que podamos llegar a la madurez plena en Cristo. Cuando nosotros lo decidimos, cuando nosotros anhelamos ser líderes en todo lo que hagamos, el Señor va a comenzar a trabajar con nosotros y nos va a comenzar a hacer crecer, nos va a hacer madurar, nos va a hacer aprender. ¿Por qué? Vamos a estar practicándolo. Vamos a tener más roce, vamos a tener fricción. Hemos hablado de eso con los pastores. Cuando viene ese tiempo donde nosotros somos confrontados con el hombre, cuando somos... Cuando el carácter del cristiano se va desarrollando en la medida que voy friccionando, que me voy exponiendo, mientras más me expongo, más cosas van saliendo de que hay en mi corazón. Pero es una oportunidad que el Señor nos da para poder crecer, para poder madurar. Y el liderazgo es un arte que se puede aprender, así como lo hicieron los 12 discípulos, que no eran para nada obispos, no eran para nada gente idónea, no era para nada gente que solo tenía, o un grupo de gente que tenía características, sino que ellos eran igual que cada uno de nosotros, que decidió y que fue parte del proceso de llegar a ser líder y vivieron el proceso en sus vidas. ¿Cuánto hoy, mientras salíamos a la calle y estábamos ahí en ese lugar, se dieron cuenta de que había un ADN en nosotros que era ser líder? Porque si bien, como decíamos al principio, como que nos costó soltarnos, nos costó como entrar en el ambiente, o como que, no sé, perder el miedo a veces, o el miedo no tan solo como al que nos vean, el que dirán, al rechazo, como decían nuestros pastores. Pero ¿cuántos se dieron cuenta como que paso a paso como que fueron fluyendo? Algunos permanecieron solo adorando porque era lo que fluyó en su corazón, adorar, establecer el reino, pero a otros les fluyó correr a abrazar. Y eso fue natural, nadie lo obligó. Y yo veía cómo unos corrían para allá, otros corrían para acá, que ahí al frente va pasando uno, y eso fue espontáneo, eso fue simultáneo, y eso es parte de nuestro ADN. Eso es algo de lo que el Señor puso en cada corazón, y cada uno de nosotros tiene que aprender a ser un buen administrador de lo que Dios puso. Amén. Porque en algún momento vamos a tener que rendir cuentas, y el Señor nos va a decir: ¿y tú qué hiciste con lo que yo te di? Vamos a ser como el hombre que lo guardó y le dijo: acá está, Señor, lo guardé. Pero el Señor espera que eso que el Señor puso en cada uno de nosotros pueda ser multiplicado. Amén. Pueda ser de bendición para los demás. Y eso es algo que también es como de doble filo, porque ahí tiene que estar nuestra identidad súper bien arraigada para no pasarnos como para el otro lado, para no creernos de más el cuento, porque finalmente no es don tuyo, amado, no es don mío, es don del Señor, y es para poder bendecir y glorificar su nombre. Amén. Cuando se activa el liderazgo en nuestras vidas, eso genera transformación. Y ayer hablábamos con los jóvenes, porque tuvimos una reunión de jóvenes a todo esto. Hablábamos con los jóvenes
Están súper animados, Ecuador, están súper animados los jóvenes de la iglesia, encendidos, power, están preparándose porque el Señor los va a sacar, a irradiar luz al mundo. Y estos jóvenes van a hacer, que van a proclamar el reino de Dios en la calle y muchos llegarán a través de ellos. Lo declaramos, lo establecemos y lo profetizamos en el nombre de Jesús. Cuando se activa el liderazgo en nuestras vidas sirven para poder transformar a los otros. Y ayer hablábamos con los jóvenes, como decía, la diferencia entre cambio y transformación. El cambio es algo que dura un tiempo. Y a veces nosotros podemos controlar ese cambio. Nosotros podemos hacer todo nuestro esfuerzo y cambiar algún hábito o algún mal hábito. Y lo podemos cambiar. Pero tarde o temprano volvemos como a nuestro diseño original y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Eso es cambio. Transformación es cuando lo que para nosotros puede haber sido una adicción o una mala costumbre fue transformada a algo nuevo y ya no vuelvo a hacer nunca más eso que era malo. No vuelvo a hacer nunca más eso que me hacía caer o pecar. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá queremos ser transformados por el Señor? Amén. Y créanme que el Señor quiere que su iglesia pueda ser transformada por su Espíritu Santo, para que así nosotros con mayor razón podamos transformar e impactar la vida de los demás, de los que están afuera esperando, de los que están afuera deseosos, porque quizás, como lo experimentamos hoy, nadie corrió a buscar la presencia, pero cuando fuimos intencionales y fuimos un poco más allá, se quebraron, había necesidad, hubo resistencia, pero finalmente se manifestó que hay una necesidad. Amén. Y ellos pueden ser transformados por el Señor. En Hechos 6:3, la iglesia primitiva en algún momento tuvo que elegir líderes. Y estos líderes tenían que cumplir algunos de los requisitos que Dios estableció. Y dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dios establece también parámetros para el que anhela poder ser líder. ¿Se acuerdan que partimos hablando de esto? ¿Quién anhela ser líder de los que se encuentra acá? Y yo le pregunto a la iglesia, ¿quién anhela ser líder en todo ámbito para poder glorificar al Señor de los que se encuentran acá? ¿Pueden alzar su mano? Amén. Todos anhelamos ser líder. Pero el Señor establece en Hechos 6:3 requisitos. Y dice, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. El Señor sigue buscando un corazón dispuesto, un corazón a quien poder delegar, a quien poder designar para que sea influencia, porque Dios quiere hacer algo, amados. Dios quiere impactar la vida de las personas. Dios quiere encontrarse con los que tienen la necesidad. Dios quiere restaurar vidas. ¿Cuánto llegamos con la vida rota y destrozada a este lugar? Amén. Y el propósito de Dios era restaurar mi vida desde que llegué. Y yo estoy seguro que lo hizo contigo y lo sigue haciendo y lo seguirá perfeccionando hasta el final, hasta el día de su venida. Ese es su propósito. Restaurar vidas, transformar vidas, cambiar la comunidad, transformar este lugar en el cual Él nos ha hecho establecernos. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él forma a alguien. Porque el Señor está buscando a los verdaderos. Y créanme, amados, Dios mismo los capacita. Dios mismo les enseña. Dios mismo está ahí guiando y transformando la vida de ese varón o de esa mujer. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, Dios capacitó a Moisés. Él no era idóneo,
pero Dios lo capacitó. Cuando Dios quiso transformar la adoración, Dios utilizó a David. Cuando Dios quiso transformar el primer siglo, formó a los 12 discípulos. Cuando Dios quiso llegar a los gentiles, ¿qué hizo? Fue y transformó la vida de Saulo. Entonces siempre Dios está buscando un corazón dispuesto. Siempre Dios ve los corazones y nos conoce mejor que nadie. Y saben cuál es nuestra intención. Y es ahí donde Él va y Él habita. Amén. Entonces, como decíamos, buen testimonios, llenos del Espíritu Santo y sabios. Y a mí me gustaría como que pudiéramos, declarar esto en nuestras vidas, establecer esto en nuestra vida, poder desearlo, amados, cuidar nuestro testimonio, anhelar todos los días poder ser lleno del Espíritu Santo, anhelar todos los días poder pedirle al Señor que nos llene, pedirle al Señor que Él sea el que inunde nuestra vida con su Espíritu, poder ser sabios para poder tomar buenas decisiones, porque nos cuesta, ¿no? Si no tenemos la sabiduría de Dios, nos vamos a equivocar. Por eso la necesitamos todos los días. Y escuchaba a un pastor que decía que lleva 40 años todos los días orando para que el Señor le dé sabiduría. Y uno puede decir, ya, pero ¿cómo 40 años? Pero todos los días podemos pedir estas cosas. Todos los días podemos pedir estar llenos del Espíritu Santo. Todos los días podemos pedir que el Señor nos dé sabiduría. No en algunas situaciones o en algunos momentos, todos los días. Buen testimonio es ser irreprensible, estar libre de culpas o acusaciones, que nadie tenga nada que decir ni hablar del líder. En nuestra democracia las personas eligen a los líderes, ¿cierto? Por eso nosotros hemos tenido tiempo donde hemos ido a sufragar o hemos ido a votar, pero es porque nosotros lo elegimos. Pero en el reino de Dios no es democracia, es teocracia. Y ahí hay un rey, hay un único rey. Y ese rey da autoridad a los que viven en integridad, a los que quieren hacer lo correcto. Él quiere dar la autoridad a las personas honradas, a las personas honestas, y que puedan estar firmes en lo que Él anhela y desea hacer. Esos son atributos de una persona que quiera dar un buen testimonio. También leía el otro día que dice, tu nivel de integridad desata tu nivel de autoridad. Si mayor es tu integridad, mayor es tu autoridad. Amados, y si nos ha costado ver la manifestación del Señor en nuestras vidas, es porque estamos en un proceso de integridad. Es porque estamos en un proceso de poder tener un corazón preparado, trabajado, como decíamos, con más fricción, para poder sacar lo que nos impide poder tener mayor autoridad. Pero eso es lo que Dios hace cuando uno solamente anhela y desea tener un corazón dispuesto para poder proclamar su nombre. Y en este mundo nosotros nos valemos por la aprobación del hombre. En este mundo nosotros nos valemos por lo que el hombre dice. A este mundo lo eligen y lo rigen los hombres. Entonces, nuestra atención y nuestro foco siempre está puesto como en eso. Pero Dios es completamente opuesto a eso.
Dios quiere hacer algo completamente distinto y completamente diferente. Él es el quien los elige, no son las personas. Porque así como el hombre, y lo escuchábamos semana atrás, así como el hombre te levanta, el hombre también quita su mano y te deja caer. Pero si Dios pone en nuestro corazón poder ser líder en nuestra casa, poder ser líder en nuestro trabajo, poder ser líder con nuestras familias, poder ser líder en nuestra iglesia, y Él puso eso en tu corazón, créeme, amado, créeme, amada, que Él va a ser el que te va a respaldar. Él va a ser el que no te va a dejar solo. Él va a ser el que no te va a abandonar. Él va a ser el que no te va a defraudar. Y Él va a ser el que te va a respaldar en todo lo que hagas, en todo lo que tú te muevas. Él te va a respaldar. Porque Él, a diferencia del mundo, si Él te elige, no te deja abandonado. Si Él te escoge, no te va a dejar huérfano. Si Él te llamó, créeme que Él no te va a dar vuelta a la espalda. Y muchas veces somos nosotros, muchas veces es nuestra falta de firmeza la que hace que nos caigamos, que nos peguemos esos porrazos, se podría decir, esos golpes. Pero somos nosotros, no es el Señor. Me gusta el Salmo 103, y hoy mi esposa lo leyó. No nos pusimos de acuerdo. Que habla de, para ser líder es súper importante poder gobernarnos y dominarnos nosotros mismos primero. Si yo quiero influenciar a un otro, si yo quiero poder animar a otro, si yo quiero poder a través del Espíritu Santo ayudar a sanar a otra persona, a restaurar la vida de otra persona, primero tengo que ser capaz yo de poder liderarme, porque somos los discípulos más rebeldes. Nosotros mismos somos los discípulos más rebeldes, los que más nos cuesta. Porque nos indisciplinamos, porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, porque no nos gobernamos. Entonces somos, como dicen en la universidad, el mechón rebelde dentro de nosotros mismos. Cuán importante es poder liderarnos. Y me gusta este salmo porque dice David: oh alma mía, bendice a Jehová. O sea, él se ordena al mismo bendecir al Señor. Él se ordena y no parte diciendo: Señor, dame, Señor, necesito, Señor, mueve tu mano poderosa. Dice: Señor, yo, y le ordena a su cuerpo: yo decido honrar, adorar, bendecir, exaltar, glorificar el nombre del Señor. Yo decido. Amén. Y Él le ordena: oh alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Para poder establecernos como líderes debemos primero gobernarnos a nosotros mismos. Proverbios 19:1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. En algunas traducciones dice la palabra que es mejor ser necio. O sea, cuando dice perverso de labios es en relación a necio y calumniador. Es mejor ser alguien íntegro que camina en integridad que ser eso. Y nos cuesta, amados. Pero con el Señor nada es imposible. Amén. Quien vive en integridad es levantado por el Rey, recibe su autoridad, y cuando Dios te levanta, como decía, nadie puede detenerte. Cuando Dios te levanta, Él te da influencia. Cuando Dios te levanta, Él te da dominio y también te da de su reino, para que tú puedas establecerlo en los demás. En Proverbios 27, la palabra del Señor dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Cuando el justo camina en integridad, y cuando uno de nosotros decide caminar en integridad, está pavimentando el camino
para que después nuestros hijos también puedan caminar en integridad. Amén. Cuando nosotros decidimos ser íntegros para el Señor y ser íntegros en todo lo que hacemos, estamos construyendo un camino para nuestra generación que viene después. Y cada uno de nosotros es responsable de poder pavimentar ese camino para el que viene después. Nosotros somos herencia de los que en algún momento pavimentaron ese camino, de los que en algún momento hicieron el esfuerzo. Y quizás alguno de los que está acá es el primero en su familia en recibir al Señor en su corazón, ser cristiano. Y créanme que ese hermano, esa hermana, está pavimentando el camino para que otros de su misma familia puedan llegar y puedan conocer al Señor. Amén. Todos somos responsables. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros y tenemos que saber que es nuestro deber como hijos de Dios poder ser íntegros para que así nuestra generación y todos los que vienen después puedan conocer la gloria de Dios. La palabra dice, los líderes bíblicos son llenos del Espíritu Santo. Y en Efesios 5:18 la palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo que todos anhelamos. Y esto es algo que yo anhelo. Y es porque en la medida que más lo anhelo, más lo deseo. Y es porque cuando nosotros estamos todo el día haciendo cosas, de allá para acá, de aquí para allá, nos vaciamos, nos secamos, se nos acaba la fuerza. ¿Y es porque estamos entregando en cada acto, en cada acción que hacemos, una parte del Espíritu de Dios? Y a veces, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos secos, es porque realmente algo nos falta, y eso es el Espíritu Santo, y eso es un indicio de que lo necesitamos en nuestras vidas. Y yo lo he sentido, y he sentido que a veces también viene como un vacío, y ese vacío necesita ser llenado por el Señor, porque es el único que lo puede llenar. Yo podría cargarme con cosas, buscando en el mundo distracciones, quehaceres, diversiones, pero no va a llenar ese vacío que hay ahí. Y el único que puede llenar es el Espíritu Santo ese lugar. Por eso la palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y hay varias cosas en común con embriagarse. Y esto el otro día lo leía. Porque en el embriagarse no es alguien que tome poco. Cuando alguien se embriaga no es alguien que bebe moderadamente. No es alguien que como que, me tomé una copita y listo, me embriagué. Es alguien que está todo el rato consumiendo alcohol. Eso es embriagarse. Alguien que está todo el rato anhelando poder tomar más y más y no puede saciar esa sed o ese deseo. Y eso mismo pasa cuando nosotros anhelamos y deseamos el Espíritu Santo. Como que sentimos que no nos saciamos. Como que aunque estuve un tiempo de oración, no fue suficiente. Porque si ayer 1 hora de oración era suficiente y te servía, créeme que en 2 semanas más eso ya no va a ser suficiente. Vas a necesitar más porque nuestra tendencia es vaciarnos, irnos vaciando con el tiempo. Entonces necesitamos constantemente ser llenos. Nos sirve vivir una temporada lleno y la otra vacío, seco. Porque estamos expuestos, nos exponemos a cualquier cosa. Por eso es semejante a una persona que bebe. Y Jesús dice en Juan 7:37, el que tenga sed, o si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Él está dispuesto a que nosotros podamos beber en todo tiempo, en todo momento. Pero tiene que ser una decisión. Como decía, un buen borracho bebe todos los días, a cada rato. Una persona del Espíritu Santo anhela todos los días ser lleno del Espíritu Santo,
tarde, mañana, noche, venir al templo, estar en comunidad, salir a evangelizar, anhela todo el rato poder estar en esa dinámica. El que anhela ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, amados, tenemos que orar por ese atributo, porque si yo no lo ordeno a mi alma, lo más probable es que nunca tenga un deseo de poder ser lleno del Espíritu Santo. Por eso decía, primero tenemos que liderarnos nosotros y ordenarle a nuestro cuerpo, porque así vamos a poder avanzar. Amén. Otra característica de embriagarse con vino es ser... No, al igual que el ejemplo anterior. Ya, otra comparación, perdón. Otra comparación con embriagarse es cuando una persona se embriaga, cuando una persona no está lúcida, se podría decir, pierde el miedo, pierde el temor, pierde la vergüenza. ¿Sí? Y hoy, al principio cuando llegamos a la plaza, es como lo más reciente que ha pasado, estamos todos como así, como con las manitos, ordenaditos, tímidos, nos costó como soltarnos, ¿cierto? Nos costó como fluir. Pero dice, el que se embriaga, el que pierde la lucidez y es libre, y le da lo mismo hacer el ridículo, le da lo mismo que lo vean, le da lo mismo que otros como que lo juzguen. Y nosotros estar llenos del Espíritu Santo significa que tomamos riesgo, que somos valientes, que no tenemos miedo, que no enfocamos en lo que dirán los otros, sino que vamos y lo hacemos. Amén. Y esa es una comparación que es lo mismo como embriagarse, pero que también lo podemos llevar al ámbito espiritual. Perdemos el miedo, perdemos el temor cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y mientras adoramos al Señor, nos llenamos. Mientras adoramos al Señor, Él viene. Mientras adoramos al Señor, Él se establece, y eso hace que nosotros podamos fluir y que no haya miedo, que no haya vergüenza. Cuando, como contando como un poco de anécdota, cuando las primeras veces que me tocaba como compartir un mensaje, tenía mucho miedo y tenía mucha vergüenza. De hecho, le decía a mi esposa, siento que como que la araucana era como más amigable porque estaban todos como más lejos. Porque como que me daba mucha vergüenza, mucho temor. No tenía miedo, pero sí como que estaba nervio a mí, como que siempre como que no iba a poder, pero le daba nomás. Y cuando llegamos acá, las primeras veces, cuando nos volvimos de la araucana, los tenía todos acá encima y yo, me costaba. Y todo el rato era porque estaba en un proceso de poder perder esa vergüenza, de poder perder ese miedo. Y todo el rato decía una palabra y miraba al pastor. Decía una palabra, miraba a la pastora. Era real, eso es algo que me pasó y era algo que me daba mucha vergüenza porque no podía fluir y sentía y siempre me iba para la casa como, no dije todo lo que el Señor me había mostrado, todo lo que... y me iba como súper triste, me iba como frustrado, porque estaba como súper pendiente del que dirán. Pero amados, solo basta con confiar, con creer en el Señor, solo basta con poder dejar que Él haga para que Él comience a transformar nuestras vidas. Amén. Así que si tú tienes hoy día temor, si tienes miedo, vergüenza, no importa. Todos lo hemos tenido en algún momento y lo seguimos teniéndolo, porque no significa que ya se pasó, ya eso no. Todos los días pasa y nos va a seguir pasando porque queremos hacerlo bien, queremos hacerlo para el Señor, porque no queremos agradar su corazón, porque Él es el único que debiera estar, nuestra atención debiera ser agradarlo solamente a Él. Amén. En 1 Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuántos de los que están acá tienen la unción del Santo? Amén. ¿Cuántos conocen todas las cosas? ¿Pero qué está hablando, hermano? ¿Cómo voy a conocer todas las cosas? Porque cuando tú tienes la unción del Santo, es Dios mismo el que te revela todas las cosas. Es Dios mismo el que te habla. Es Dios mismo el que te va dando la dirección. Es Dios mismo el que te va guiando hacia el camino donde tú debes transitar.
El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo es el que nos libra del pecado cuando estamos a punto de caer. Amén. Porque cuando yo sé que eso está malo, viene una voz y me dice, no lo hagas. ¿Quién fue ese? El Espíritu Santo. Si no estás escuchando esa voz, tenemos que preocuparnos. Sí. Si hago algo y como que no me pasa nada, ojo ahí. Es literal. Pero cuando vamos a caer, cuando vamos a pecar, siempre hay alguien que está alertando. Incluso cuando Dios quiere que no entres a ese lugar, o al lugar donde vas, a otro lugar, a otra casa, o que hables con otro amigo, Él te dice, ¿te conviene o no te conviene? ¿Cierto? Siempre está alertando, el Espíritu Santo siempre está ahí. Cuando tú adoras y sientes ganas de llorar y el Señor toca tu corazón, ¿quién es, amados? El Espíritu Santo. Cuando tú tienes un corazón agradecido y reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿quién es el que genera eso en tu corazón? El Espíritu Santo. Amados, y no apaguemos el Espíritu Santo. No apaguemos. Tenemos que encenderlo, no apagarlo. A veces sabemos que ese amigo, en vez de influenciarme, o en vez de que yo lo influencie a él, me va a mal influenciar. Entonces, por amor a Dios, tengo que saber, por amor al Espíritu Santo que está conmigo, tengo que saber tomar decisiones. Tengo que saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Y por amor al Señor, para no apagar el Espíritu Santo, tenemos que ser capaces de elegir. Y eso es para personas maduras. Por eso el Señor ha estado hablando de madurez, firmeza, permanecer. Amén. Pablo en Efesios 1:17 dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Última parte, sabiduría. El Espíritu Santo nos da la revelación de la sabiduría y nosotros podemos tener la revelación de quién es Dios realmente. Sabiduría es entender lo que te ha revelado el Espíritu Santo y saber cómo aplicarlo. A veces el Espíritu Santo nos muestra lo que tenemos que hacer, pero nosotros no sabemos cómo aplicarlo. Entonces después fallamos y decimos, pero ¿cómo, Señor? Y el Señor nos estaba mostrando cómo teníamos que hacerlo. Y voy a poner un caso que me habla a mí. El Señor me demanda que yo soy el sacerdote de mi hogar, ¿cierto? Y yo sé lo que un sacerdote tiene que hacer en su casa. Y lo dice su palabra y hay dirección. Pero cuando yo no lo aplico y cuando yo no lo hago, no es que el Señor falló, no es que el Señor se equivocó. Fui yo el que no está haciendo la parte que le corresponde. Soy yo el que no está cumpliendo y practicando con sabiduría lo que el Señor me está diciendo en su palabra. Así tal cual es cuando nosotros no entendemos lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Podemos comparar y decir que revelación más sabiduría es transformación, lo que hablábamos hace un rato. Cuando tengo la revelación más la sabiduría, somos transformados. Y revelación sin sabiduría es solo teoría. Porque si nosotros no practicamos la palabra, si nosotros no caminamos lo que dice su palabra, solo estamos siendo más sabios en teoría, pero finalmente no estamos practicando lo que Dios dice que tenemos que hacer. En Santiago 1:5, para ya ir cerrando, dice su palabra, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Amén. Por eso antes decíamos, es bueno anhelar la sabiduría todos los días, no tan solo cuando tengo la dificultad
o cuando estoy en la prueba, todos los días debería estar en nuestra oración: Señor, necesito sabiduría. Señor, dame sabiduría. Señor, no sé cómo hacerlo. Necesito que tú me guíes. Necesito que tu palabra me muestre, pero también necesito ser obediente cuando tú me muestres. Necesito poder caminar. Necesitamos poder pedir todos los días sabiduría. Que nadie se confíe, porque a veces nos confiamos. Y lo hablo a modo personal. Nos confiamos y fallamos. Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amados, la sabiduría construye casas. Y así como construye nuestras casas, recuerden que todos nosotros construimos el templo del Espíritu Santo. Y es nuestra responsabilidad, como decía antes, así como pavimentamos el camino para que después nuestros hijos vengan, si nosotros no estamos siendo sabios, la parte del cuerpo de Cristo que somos nosotros, su iglesia, va a tener deformación en su construcción. Por eso Dios viene por una iglesia perfeccionada, por una iglesia madura, por una iglesia que sabe y entiende que no es una obligación hacer tu parte, es una decisión hacer tu parte para poder construir morada para el Señor, para que ahí habite su presencia. Amén. En Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Amén. Y a nadie le gusta la instrucción. Nos cuesta la instrucción, o cuando nos dicen: oye, tú tienes este detalle, esta falencia. Nos cuesta, como que nos dolemos, nuestro corazón es engañoso. Pero el que la ama, el que dice: sí, tiene razón, sí, Señor, realmente no soy perfecto y no vamos a ser perfectos. Pero el que reconoce y sabe que eso es bueno, va a poder avanzar. Amén. Y eso es tener un corazón de discípulo, que también es lo que hemos hablado. Porque necesitamos ser discipulados en todo tiempo. Nadie es autovalente. Nadie es como que no necesita ayuda y apoyo. Porque por eso el Señor nos dice que no dejemos de congregarnos, que no dejemos, porque cuando nos apartamos, cuando nos sentimos como que la creme de la creme, no necesito a nadie, no necesito nada, solo necesito a Dios. Pero nosotros nos necesitamos los unos con los otros. Nos necesitamos en todo tiempo, amados. ¿Por qué es importante la sabiduría? Porque en Mateo 25 dice que en los últimos días habrá una mitad de la iglesia que va a ser sabia y va a haber una mitad de la iglesia que va a ser insensata. Y siempre me gusta destacar el discipulado Apocalipsis porque a todo esto ya está el discipulado Apocalipsis, van avanzando. ¿Cuánto están aprendiendo? El Espíritu está hablando. No pierda tiempo, tome apunte adicional, aunque hay un apunte top, ya lo leímos. Está súper bueno, pero creo que el Señor puede revelar aún más, ¿cierto? Siempre hay más para el que busca, para el que desea, para el que anhela, siempre hay más. Entonces es necesario que seamos sensatos, no insensatos. Y eso es, cuando somos sabios, somos sensatos y tomamos buenas decisiones. Y para terminar, Daniel 11:33 dice que los sabios en los últimos tiempos instruirán a muchos. Los sabios de los últimos tiempos, no se espanten con el versículo, se lo estoy tomando. Los sabios del último tiempo, eso es para estar muy maduro, ¿sí? Estar dispuesto a dar su vida por el hermano. Pero los sabios de los últimos tiempos instruirán a muchos, porque predicarán con actos, con acciones. Y creo que cuando podemos predicar con acciones, es más impactante que cuando damos como sermones hermosos, lindos. Eso es más transformador. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia, que podamos hacer de impacto, de transformación, de influencia. Pero solo el que lo desea, porque tampoco dijo, no hay nadie obligado. Amén. Así que los invito a que podamos
orar. ¿Sí? Pongámonos de pie. Solo los que anhelen y deseen liderar en su casa. Solo los que anhelen y deseen liderar en todos los lugares donde el Señor los ponga. Amén.